en salud, la primera parte es la inversión que realmente México tiene en salud. ¿Sí? Buenísimo. Y entonces, el primer tema es, nos preocupa lo que México invierte en salud. Y solo para repasar, pues México invierte el 5.4% del Producto Interno Bruto en salud. La discusión siempre es si eso es relevante o no es relevante, si eso es mucho o es poco. Por supuesto que es relevante la cantidad que invertimos, y la única forma de saber si es mucho o poco es cuando lo comparamos con los estándares globales y el parámetro es la OCDE. Nosotros invertimos el 5.4%, la OCDE invierte el 8.6%. No solo nos importa la subinversión en salud, sino 30 años de subinversión en salud. O sea, lo que vemos hoy en el sistema también es efecto de años de subinversión en salud, y eso nos genera preocupación. ¿Cómo lo vemos y cómo lo siente la población cuando va y cruza el sistema? Es una de tres maneras. O no hay acceso a los recursos humanos, médicos y enfermeras, o no hay acceso a la infraestructura médica, o no hay acceso a medicamentos o dispositivos médicos. Pero es la mezcla de las tres las que permite que haya acceso o no. A veces tendemos o escuchamos que se tiende a simplificar diciendo voy a dar medicamentos gratuitos a todos y ahí se resuelve el tema. Si al interior de la población no hay un médico para ver esa población, seguimos con un problema realmente de acceso a la salud. Es un tema que es mixto. México, además, dejamos de ser jóvenes, estamos pasando a ser adultos. La implicación es muy evidente, pasamos de enfermedades que se curaban en una semana, un antibiótico, un antidiarreico, un antifebril, y el niño salía adelante, contra una enfermedad que realmente tiene una problemática mucho mayor, que son enfermedades crónico-degenerativas y que nos van a tomar años, y a partir del día que comienzo a tomar metformina, se la voy a tomar el resto de mi vida. Y probablemente después se irá complicando si no tengo cuidado, y entonces tendré que tomar otros medicamentos y tendré otras consecuencias. Eso para el sistema de costos de salud que realmente son muy importantes. En algún momento dijimos vamos a darle salud a todos. Y cuando decimos salud a todos, lo que la población entiende es todos los mexicanos van a estar cubiertos en absolutamente todo y les va a costar cero. La pregunta es si eso tenemos cómo hacerlo o no, y la verdad pues, suena poco real, poco realista. Sí deberíamos de dar salud a todos, pero después tenemos que empezar a tomar medidas respecto a todo y en qué costos y cómo, porque no nos alcanza. Si esta reunión no fuera de salud y estuviéramos aquí en una reunión de seguridad, pues igual la gente de seguridad estaría diciendo me falta dinero. También necesito mayor inversión de PIB para el tema de seguridad. Así pasa en todo el tema. Tenemos, aunque no nos guste, una recaudación fiscal menor de la que deberíamos de tener, y entonces eso tiene un impacto de alguna manera en el sistema completo de salud. Y nos arroja un gasto de bolsillo grande, que es cuando tú y yo salimos y vamos al sistema y tenemos que pagar de nuestro bolsillo al final el gasto. Y otro tema mayor son los determinantes realmente que estamos viendo estructurales de la salud, y es precisamente la complejidad de acceso. Cuando estamos en la Ciudad de México, la complejidad de acceso a la salud es completamente diferente que al interior de Michoacán, o que al interior de un Guanajuato muy complicado por temas de seguridad también. La bronca en los diferentes lugares tiene impactos diferentes y hace que la población sufra de maneras diferentes en el acceso realmente a la salud. En FunSalud estamos convencidos de que si eso lo queremos cambiar, tenemos que hacer un modelo que sea completamente diferente, que nos concentremos en trabajar en esos determinantes, pero más importante, que tengamos una cobertura de salud efectiva y una reducción del gasto relevante. Para hacer eso, la visión desde FunSalud es que tenemos que trabajar en la demanda de los servicios de salud, en reducir la demanda de servicios de salud, y para hacer eso nuestro entendimiento es que tenemos que trabajar en lo que llamamos las 4 P's: hacer salud predictiva, hacer salud preventiva, salud personalizada y después salud participativa. Si trabajamos en eso, le ayudaremos a la población a que demande menos servicios de salud. Idealmente va a llegar el momento donde tú, yo, todos vamos a tener nuestro código genético en la mano y vamos a saber lo que tenemos mayor tendencia a desarrollar, y entonces esperamos que actuemos en consecuencia con eso y que eso le reduzca realmente a la persona y al sistema gastos en salud. Sin duda, si queremos avanzar en cerrar la brecha de acceso, no hay otra manera más que incorporando nuevas tecnologías que nos ayuden precisamente a que la demanda de servicios sea menor y que la oferta de servicios sea diferente y podamos reducir realmente la brecha de acceso a la salud. No vemos otro camino más que esa incorporación y al sector privado haciendo un rol muy significativo en el tema de aportar al tema de salud. El gobierno, como dijimos antes, tiene otras muchas prioridades. Salud no necesariamente hoy es la prioridad. Hay otros proyectos que tienen mucho mayor relevancia y entonces los recursos terminan siendo afectados de salud y tiene que entrar forzosamente el sector privado a apoyar
y tenemos que encontrar la manera de que apoyemos desde el sector privado, por supuesto teniendo la certeza jurídica de que eso va a funcionar de manera óptima. Entonces trabajemos en fórmulas de colaboración público-privadas, lo que no excluye que estamos profundamente de acuerdo que hay que invertir más en salud y que esperamos que el gobierno, en el mismo tono que ellos lo prometieron, agreguen un punto del Producto Interno Bruto a salud en el sexenio. Si no, no vamos a sacar adelante el tema de salud. Ya decía yo antes, pasamos de ser una población joven a ser una población adulta. Los que estamos muy estudiados en salud lo entendemos muy bien, y es precisamente el haber dejado de ser joven y pasar a ser adulto las implicaciones que tiene de costos para el sistema. Si nosotros viéramos las enfermedades que generaban discapacidad en México en 1990, lo que vemos hasta arriba son enfermedades de corte infantil. Si nos volteamos y vemos lo que hay hacia el 2017, son completamente diferentes y tienen precisamente muestran precisamente ese cambio poblacional, y pasamos de temas respiratorios de un niño de pocos años de edad a diabetes o enfermedades cardiovasculares y a neoplasias que tienen implicaciones diferentes. Decía yo antes, México invierte poco en salud, y poco es cuando vemos el 5.4 con el 8.6 de la OCDE. No solo nos preocupa la inversión, ese 5.4 con el 8.6, sino el porcentaje tan alto que es de bolsillo. Y todo apunta a que si seguimos en el mecanismo de recortar como lo hicimos al principio de este año, nos podemos encontrar que cuando veamos la fotografía del fin de 2019 fue mayor el privado. Estamos así en el borde de que el privado termine siendo potencialmente mayor en el cierre de 2019, y eso sería terrible. Estaríamos apostando realmente un modelo donde el gasto de salud de bolsillo sea mucho menor, porque ese precisamente es generador de inequidades graves en el sistema. Decía yo antes, acceso a salud tiene que tener balanceadas las tres partes. Tenemos que tener los recursos humanos en tiempo y forma, tenemos que tener infraestructura hospitalaria de diagnóstico y médica correcta, y el acceso a medicamentos e insumos. Si una de esas tres no hay acceso a salud. Se rompe el ejercicio mágico, digamos, del acceso a la salud. Voy a arrancar con un tema en el caso de medicamentos. Miren, medicamentos, cuando un medicamento se registra en México, entra en proceso de registro, ¿cuánto tarda en estar disponible en el sistema? Tarda 4 años. Eso es mucho o poco. Eso hay que compararlo con el resto de los países aquí representados. Hay países de 2 años y de 3. El primer bloque se refiere realmente al proceso de la COFEPRIS. Después siguen 2 bloques, que es cuadro interinstitucional y el cuadro de cada una de las instituciones, y al final el proceso de la institución. Lo que más rápidamente llama la atención es esta doble aduana genera realmente un atraso. Ahí inicia realmente, cuando empezamos en medicamentos, el principio de la inequidad. Si tú tienes dinero para ejercer tu gasto de bolsillo, aquí vas a tener acceso al año. Vas a una farmacia y lo compras. Pero si no tienes el recurso, tienes que esperar hasta que esté dentro del sistema, y después que entre, eso te va a tomar 3 años más. El proceso de COFEPRIS, esto está medido en la época de siendo titular de la COFEPRIS Miquel y después Julio, no representa el momento actual, pero digamos habría sido un año, un poquito más de un año el registro. Si aquí entra, pues estás realmente en estándares globales y tienes acceso al medicamento en tiempo y forma. Pero si no, el otro proceso lo hace que sea mucho más lento y termina teniendo impactos en la salud. Si en lugar de eso hablara yo de dispositivos médicos, México es el número 26 en gasto per cápita de dispositivos. O sea, sí hay un problema realmente de acceso a medicamentos y dispositivos en el caso de México. Si en lugar de eso hablara yo de infraestructura, por ejemplo, si pensáramos, y para dar unos ejemplos voy a arrancar con camas, México tiene 1.5 camas por cada 1000 habitantes. Esto es mucho o poco. La única forma de compararlo es otra vez contra estándares. La OCDE habla de 5 camas por cada 1000 habitantes. Y el IMSS, lo que he escuchado, y si no que me corrija el doctor Arriaga, estamos hablando de 0.7 camas por cada 1000 habitantes o 0.8, lo que es un reto sustancial realmente para la institución poder dar el acceso con esa limitación realmente en el ejercicio de camas. Pero si seguimos en la tendencia en la que vamos, México va a necesitar 300,000 camas para el 2030. Si seguimos dando salud como le estamos dando ahora, lo que nos invita a decir, pues, ¿qué hacemos diferente? Los que conocen de camas, los que conocen de hospitales y de camas, tenían un hospital
Una cama vale $1 millón. Lo que quiere decir es, si quieres poner un hospital de 100 camas, necesitas 100 millones, más o menos en ese rango. Si nos van a faltar 300,000 camas de $1 millón, hagan su cuenta y van a ver que nos vamos a consumir una buena parte de recursos solo en resolver ese tema. Si en lugar de camas habláramos de equipos de resonancia o de tomógrafos, lo que veríamos es que tenemos 2.6 resonancias contra 17.3 o tendríamos 6.1 contra 27.8 por cada 1000 habitantes. O sea, no importando lo que veamos en infraestructura, lo que vamos a ver es que hay una falta de infraestructura para poder hacer que el país realmente tenga acceso a salud. Médicos hay un reto también importante, tenemos 2.4 médicos contra 3.3. Si seguimos en la ruta en la que vamos, en médicos hay varios retos importantes. Tenemos pocos médicos, no los tenemos en las especialidades que los necesitamos y no los tenemos en las geografías que los necesitamos. México se concentró en una parte de las poblaciones pediátricas, entonces tenemos un montón de pediatras, un montón de ginecólogos, pero nos faltan endocrinólogos, nos faltan oncólogos, nos faltan geriatras. Entonces, cuando vemos los datos, nos asusta que tenemos una población médica para atender una dinámica de hace 20 o 30 años y no la que vamos a enfrentar. Y por otro lado, tiene el reto además geográfico de la ubicación de estos médicos. Este dato es de la Secretaría de Salud, es un dato de 2014. Cuando lo actualizamos, endocrinólogos hay 410 en el país, ese número cambió a poquito menos de 500 endocrinólogos. México, con el problema que tiene de diabetes, y tenemos menos de 500 endocrinólogos en el país. O sea, el reto suena que tendríamos que atajarlo de una manera diferente. Pues si estamos esperando que los endocrinólogos se van a hacer el cargo de diabetes que tenemos en el país, no va a funcionar. Pero si viéramos otras especialidades, geriatras, por ejemplo, hay 197 en el país. Y así podría revisar varias especialidades y veríamos que hay un gap. Además del gap geográfico, porque tienden a estar los médicos aquí, en Guadalajara, en Monterrey, o sea, en las capitales. Si te vas a una ciudad de secundaria o terciaria dentro de un estado, lo que vamos a encontrar es una falencia de médicos realmente de especialidad. Lo que decía antes, los estados que están, digamos, en color más oscuro son estados donde hay menos problema de las especialidades, y los que están más claros son aquellos donde las especialidades realmente hay estados que no tienen muchas de esas especialidades. Médicos nos van a faltar casi 400,000 médicos para el año 2030. Entonces, invita otra vez a la reflexión de cómo lo vamos a hacer diferente. Si no, no va a funcionar el sistema y se va a complicar la situación. Si en lugar de médicos hablara de enfermeras tenemos 2.5 por cada 1000 habitantes contra 7.4. Y las enfermeras, con que digan yes, se la llevan a Estados Unidos porque creen que es bilingüe, entonces aparte las perdemos contra el mercado americano. Y ellas van por ganar un poco más de recursos. La enfermera realmente, en esta dinámica y con el cambio poblacional, nos van a faltar casi 800,000 enfermeras. O sea, el reto de salud realmente es sustancial. Entonces, hablamos de que hay una brecha de acceso a la salud, y esa brecha viene derivada de recursos humanos, viene de infraestructura y viene de medicamentos y dispositivos. Eso constituye la base de la brecha que hay acá. Lo que hemos trabajado mucho en FunSalud es esta gráfica que hay acá, que para nosotros es el sentimiento de entender de manera muy sencilla, gráfica sencillamente, el reto de salud del país. Entonces, cuando arrancamos, tenemos la brecha que hoy conocemos. La curva azul es la curva de demanda de servicios que vamos a tener hacia adelante. En la medida que comienza a avanzar en tiempo, lo que vamos a ver es que vamos a ser más mexicanas y mexicanos. Estos vamos a ser más viejos. Y después estamos desarrollando enfermedades crónicas. Entonces, no hay manera diferente, sino vamos a demandar más servicios de salud, por lo que la demanda va a tender a crecer. Del lado de la oferta de servicios, tenemos un sistema SILAD. Tenemos IMSS, ISSSTE, está todo dividido, y eso per se genera algunas ineficiencias. Tenemos poca inversión en salud, una mezcla público-privada inequitativa, un gasto de bolsillo alto y ineficiencia desde el sistema de gestión y financieras, las broncas de los sistemas per se. ¿Qué creemos en FunSalud que hay que trabajar? Queremos que desde la demanda tenemos que hacer salud predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Si soñamos en un modelo donde todo el mundo puede traer su código en la mano.
su código genético. Hace 10 años eso valía $1 millón. Hace 3 años valía 50,000. Hace poco, el año pasado, 25,000. Hoy hay quien por 4,000 pesos te entrega tu código genético completo, sin interpretar, pero ahí está el código completo. O sea, la tendencia es, ley de Moore, hacer análisis genético va a ser un commodity. Está en esa ruta, va muy rápido. O sea, tú vas a poder llegar y tener tu análisis genético de manera muy práctica. Y aquí hay gente que se ha dedicado a eso, como Gerardo, ¿no?, que tiene su experiencia en la materia y que sabemos que la ruta es la correcta. Si en el momento en que tú tengas tu carga genética en la mano y te entiendas lo que está pasando, ahí empieza el círculo mágico de las 4 P's. Si yo tengo eso, voy a saber si tengo tendencia a desarrollar una cosa o la otra y voy a poder actuar en consecuencia. Mi análisis genético, y como es obvio, dice que tengo tendencia a sobrepeso y obesidad. Y no se necesita más que verme y pues me crece, ¿no? Ese mismo análisis me permite saber qué debo de complementar en mi alimentación, qué debo de comer más y qué preferiblemente no comer. También me dice qué ejercicio tengo que hacer. Por ejemplo, típicamente si yo les digo, mira, tengo sobrepeso y obesidad, mira, pues sal a correr. Mi análisis genético dice que no debería hacerlo porque tengo un problema en las articulaciones o tendencia a desarrollar un problema en las articulaciones, pues no debería de correr. Debería de hacer remo, debería de hacer bici, pero no necesariamente correr porque voy a afectar el cuerpo de alguna manera. Entonces, ese análisis me permite hacer entendimiento de qué dieta y de qué ejercicio, que no es el mismo el que yo tengo que hacer que el que tú tienes que hacer. Son diferencias genéticas que tenemos que matizar y tener un manejo diferente de las mismas. Lo mismo pasa con medicamentos. Si tengo un problema gástrico, a ti a lo mejor te funciona muy bien el lansoprazol y a mí no, a mí a lo mejor me funciona mejor el esomeprazol. Y en cáncer hoy, por ejemplo, y en las tecnologías de alto costo, en los medicamentos de alto costo, es muy evidente eso. O sea, tú no vas a tomar a ver si funciona o no funciona un producto para cáncer otro, sino realmente ya estás trabajando de manera targeteada. Entonces, aspiramos a que sea cada vez mucho más personalizado. Y muy importante, queremos una población participativa. Un paciente que realmente se haga responsable de su salud. Porque no es responsabilidad del médico tu salud o la mía. La responsabilidad es de nosotros, de la persona, no del médico. Segundo, nos gusta mucho cuando vemos grupos de pacientes que trabajan en conjunto. Ejemplo muy bueno es cáncer de mama. Cáncer de mama, cuando los pacientes y las pacientes se juntan para hablar de la problemática, funciona bien. También hay ejemplos muy buenos en alcoholismo, en tabaquismo, donde realmente se ayudan esas poblaciones para que funcione de manera óptima. El segundo tema muy importante que sea participativo es queremos también que la población comparta sus datos de manera despersonalizada, no con tu nombre y apellido, pero esas bases de datos que estamos construyendo para entender mejor salud necesitan la información de todos nosotros. Tenemos que compartir nuestros datos, cuidando la personalización, pero realmente para poder hacer mejor análisis. Si eso lo hacemos bien, tenderemos a que la demanda de servicios a esa salud va a bajar. Y entonces estaremos ayudando a mejor salud de todos nosotros, pero le estaremos ayudando al sistema. De la parte de la oferta necesitamos crear eficiencias en el sistema, estamos completamente de acuerdo, pero debemos de hacer 2 cosas más: incorporar tecnologías nuevas y hacer una inversión sustancial en salud desde la parte gobierno, pero también de la parte privada. Ese es el modelo que hemos estado construyendo en salud y que entendemos que nos ayuda a cerrar la brecha. Cada vez que nos escuchan hablar, estamos trabajando en esto, en cómo aceleramos las P's, la incorporación de las P's, y cómo aceleramos la incorporación de tecnologías. Por eso cuando Rebot nos habla y nos dice, oye, queremos hacer esto acá, pues nos encanta en FunSalud, porque tenemos que seguir encontrando los caminos para que esto avance. Déjenme hablar un poco de cómo vemos las soluciones de tecnología y qué vemos en la fundación. Tecnología 5 es complicada, ¿no? Siempre cuando hablamos de innovación, la gente tiende a decir lo primero es no funciona, ¿no? Y hubo mucha gente que dijo la televisión nadie la va a ver. Ya la vimos muchos y ahora ya no la vemos, ¿no? Está Netflix, pero ya hizo el ciclo en esa ruta. Mucha gente nos dice, yo no quiero saber mi DNA, no quiero saber mi análisis. No vaya a ser que entonces desarrolle esto o lo otro. Me parece una locura. Mucha gente dice, oye, el internet no va a funcionar. Pues, ¿cómo no va a funcionar? Y ahí está el resultado de hoy. El tren, los aviones, este es un caso muy bonito. Hay un caso de Harvard muy bonito que se llama miopía de la mercadotecnia de Levitt, cuando la industria
de los trenes dicen, hombre, los aviones no van a llegar a ningún lado, a la gente no le gusta viajar en avión, no le va a gustar, ¿no? Y si vemos hoy la evolución del tiempo, pues hay una transformación completa, digamos, de esa industria. Un tema interesante cuando vemos innovación es el tema de telefonía. McKinsey en los 90s, en los 80s, AT&T le dijo, oye, ¿me meto a telefonía o no? Y McKinsey dijo, no, hombre, no te metas, eso no va a ser relevante. Si acaso para el año 2000 va a haber 1 millón de usuarios, y para ese año realmente ya había 100 millones de usuarios, y hoy todo el mundo usa telefonía. Hay un reto muy importante en cómo dimensionamos que va a evolucionar la telefonía y la innovación en general. Pero estamos viviendo un mundo de cambios muy acelerados, entonces hay que entenderlos y realmente irnos subirnos en ellos. A nosotros nos gusta mucho el tema de lo que está pasando en lo que se llaman las Ds, ¿no? Y las Ds, el gran cambio es que todo se digitalizó y lo traemos todo acá, ¿no? O sea, el cambio del celular es un cambio sustancial en temas de innovación y su implicación. Voy a dejar disrupción para el siguiente slide y voy a hablar de los otros 3 ahora. Las tecnologías tienden a desmaterializarse y cuando volteo y tomo mi celular, pues aquí hay un GPS, aquí hay una agenda, aquí hay una serie de cosas que han una cámara, que eran antes otro equipo diferente y hoy está todo acá metido. Se desmonetiza la primera vez que estamos viendo cosas que pueden llegar a valer cero, y el mejor ejemplo es la fotografía. Quienes estamos más viejos nos acordamos del trauma que era antes tomar una foto, lo que costaba, lo que implicaba, y hoy pues tiras acá y costaron cero. O sea, sí puede existir un tema que baja realmente el costo. Y todas las transacciones que están pasando en el mundo fintech derivadas en el teléfono son excelentes ejemplos de desmonetización. Y la más linda probable de las Ds es la democratización, porque el teléfono le permite que llegue a todos lados. El ejemplo de salud, por ejemplo, en África y en Ruanda, es increíble lo que han hecho con telefonía, y vamos a hablar un poquito más adelante de ese caso. Pero todo el mundo fintech, por ejemplo, en África avanzó gracias a ese modelo, ¿no? a la telefonía, y a cómo se fue democratizando realmente el uso de las tecnologías. Cuando hablamos de disrupción, creemos que salud está como nunca en el punto de hacer una gran disrupción del sistema. ¿Por qué? Porque para que haya disrupción tiene que pasar una de estas 4 cosas. O tiene que haber una experiencia complicada para el cliente, o tiene que haber ruptura en la confianza del cliente, o redundancia de intermediarios, o falta de acceso a un bien o servicio. Salud tiene varias de esas. Y no estoy hablando en México, en el mundo. A veces nos quejamos porque tardó mucho tiempo en vernos un especialista en México. En Canadá tardan meses, en Europa tardan meses en recibir a un paciente. O sea, la dinámica realmente de acceso a la salud hace que sea clarísimamente un área donde va a haber disrupción. Y experiencias complicadas, no se digan las que hay. Cada vez que van al sistema y se encuentran con que dicen, la experiencia tiende a ser complicada, ha mejorado cantidad. Hay que reconocer también que ha habido muchos mejores, pero sigue siendo una experiencia complicada y la gente se queja de la experiencia complicada. Si yo le pregunto a las aseguradoras públicas y a las aseguradoras privadas, dicen que hay una redundancia de intermediarios gigante. Entonces deberíamos encontrar un modelo diferente de trabajo. Entonces estamos convencidos que estamos de cara realmente a una disrupción. Típicamente la disrupción, lo que vemos es que viene de otras industrias. Por eso el hacer estos meetups nos parece un ejercicio bonito, y uno de los ejemplos más claros es de dónde llegó el smartphone. No vino del negocio de la telefonía, no fueron la gente del teléfono que lo desarrolló, sino realmente venía de un área diferente. Hemos trabajado mucho en mapear cuáles son las tecnologías que creemos que son diferenciales. Y voy a hablar ahora un poco de cada una de ellas. Y son estas 10 tecnologías las que nosotros entendemos que son diferenciales y que pueden transformar los sistemas de salud. Genética es una, y vamos a hablar un poquito de ello. Internet de las cosas, telemedicina, inteligencia artificial, blockchain, drones, realidad virtual, realidad aumentada, impresión en tercera dimensión y los robots. Esas 10 tecnologías son las que están trabajando y acelerando la disrupción del sistema de salud. Cuando lo vemos desde FunSalud, en FunSalud tenemos un consejo que se llama Consejo Promotor de Tecnologías de la Información en Salud. Ese consejo está dedicado a entender lo que pasa en estas 10 tecnologías, en mapear lo que está pasando y específicamente en México entender quién está metido en cada uno de esos ecosistemas, para entonces entender lo que pasa en el ecosistema y trabajar en el desarrollo de políticas públicas que nos permitan acelerar la incorporación de estas tecnologías. La tarea es generar el ecosistema
entender la problemática de cada uno de esos ecosistemas y apoyar para que esas tecnologías las empujemos y se desarrollen. Muchas de esas tecnologías, el problema que tienen es que el sistema no las entiende. Un ejemplo que conocemos bien, y voy a arrancar por la primera, es genética. Por ejemplo, en genética, el tema regulatorio no está claro, y no está claro en muchos países del mundo. Entonces encontramos autoridades sanitarias que en lugar de regular y entender realmente el ejercicio genético que están haciendo los diferentes laboratorios, terminan regulando los swaps, el producto con el que levantamos la muestra, y no regulando realmente el output genético. Cuando lo piensas, pues es una aberración. O sea, no estamos regulando realmente la tecnología que estamos diseñando, sino pensar en que estamos regulando el swap en lugar del resultado genético, pues suena como algo un poco loco. Pero eso es un poco lo que nos pasa, para dar un ejemplo. Entonces, todos, creo que los que estamos aquí en la sala, entendemos básicamente la relevancia genética, y nos va a ayudar genética sin duda mucho en mostrar las tendencias de las enfermedades a desarrollar. En genética inician las 4 P's, ahí es donde inicia el principio de predicción para poder hacer el viaje completo. Y tiene un rol fundamental en personalización de dieta, de ejercicio y en qué tipo de medicamentos podemos utilizar o no. Hay muchísimo desarrollado en esto, ¿no? Tenemos diferentes empresas trabajando en todo el mundo, tenemos empresas también, dije antes estaba acá Gerardo tiene también su compañía, pero hemos visto, por ejemplo, Pathway hacer cosas, Origin hacer cosas, 23andMe hacer cosas, Home DNA. Ahora están saliendo un montón de pruebas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo el efecto de las diferentes sustancias y la adicción a diferentes sustancias, y también temas que tienen que ver, por ejemplo, con si te va bien o no cannabis o tal. ¿Y qué puedes hacer en esto todo? Tienes temas para entender tu piel, para entender lo que tienes que comer, el ejercicio que deberás hacer, como dije antes. Sí, hay una dinámica grande que está pasando en el mundo y que nos va a llevar a que tú, yo y todos terminemos teniendo nuestras pruebas genéticas. Y eso es lo que aspiramos, porque ahí te vas a conocer y vas a entender qué es lo que deberías de hacer, desarrollar uno. Y todos esos terminan ya dando outputs en teléfonos, unos reportes muy robustos, con apoyo nutrigenético, con apoyo de todo. Entonces, realmente este camino es un camino que los invito a que lo acompañen y realmente trabajar en esa ruta. El Internet de las Cosas ha desarrollado muchas tecnologías y tiene que ver, probablemente lo más importante, todos los sensores y monitoreo de personas y pacientes, así como el tracking que se hacen de los dispositivos, de los medicamentos y todo. Lo más interesante específicamente son los sensores, y ahí hay mucho que hacer. Y voy a contar una experiencia que algunos de ustedes me han escuchado, pero ahí es donde arranca la problemática en esta materia. Yo me monitoreo todo el tiempo, y durante muchos años tuve mediciones diarias de mi situación. Entonces me medía peso todos los días, salía a bañar, me pesaba, y después me medía 3 veces al día la presión. Llego a ver un médico, el médico me ve, y dice, oye, qué bueno está este reporte, está fantástico. Y agarra y me dice, súbete a la báscula. ¿Cómo tú? Me acaba de decir que le encantó el reporte. Tiene 5 años de pesos diarios y quiere que me suba a la báscula. Bueno, te va a tomar la presión, tampoco me va a dejar tomar la presión. El médico es un médico de un estado, debe tener unos 70 años. Dice, bueno, pues es una generación que a lo mejor no vivió con eso. Al médico le enseñaron a tocarte. Entonces, cuando le quitas ese ejercicio y dices, ahí está la tendencia de peso, ahí está esto, ahí están mis mediciones trimestrales de hemoglobina glicosilada, ahí están todo medido, el médico no sabe qué hacer, porque no está educado de esa manera. Voy con una niña nutrióloga recién salida del Ibero, abajo de 30 años, y entonces la niña le doy igual mi reporte y me dice, súbete a la báscula. Le digo, no me voy a subir a la báscula. Ella, por supuesto, tenía una tanita de última generación de estas que mide hasta cuánto respiraste en el último segundo, ¿no? Y entonces digo, te tienes que subir. Entonces empezamos en esa discusión y le digo a esta niña, le digo, mira, hoy me conociste y no voy a regresar, pero te voy a dejar pagadas 10 consultas antes. Y hablamos por teléfono. Yo no doy consulta así. Y no quiso. No pude volver a verla porque a fuerza tenía que ir y que yo me viera y me subiera en la báscula de ella.
si yo te mando la tendencia diaria y discutimos tal. O sea, hay un cambio que está pasando que no importando si tenemos 70 años o si tenemos 20 y pocos, nos está costando trabajo, y a la academia le está costando trabajo. ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿Y cómo le vamos a ayudar a los médicos en el ejercicio? En este ejercicio hay gente que ha desarrollado esto acá en México, y está aquí Morgan, y entonces puse ahí su foto en reconocimiento de lo que ha hecho. Victoria realmente es un ejemplo en que como México nos tenemos que sentir muy orgullosos. Es un ejercicio real existente de monitoreo, pero hay otras cosas. También está Fedbeck, que ha hecho un gran trabajo, WeThings, que tiene mucho que está haciendo, Apple, por supuesto, es una empresa impresionante en lo que está haciendo, y hoy puedes tener tus reportes todos ahí metidos en el celular, y después en uno de los paneles van a poder escuchar a Morgan hablar, que me parece que es interesante que él lo vea la visión de cómo esa tecnología puede llegar a cambiar y qué está haciendo por los consumidores. Telemedicina es probablemente uno de los temas más importantes cuando pensamos en la discusión de acceso a médicos. Dije antes, México tiene un problema de acceso a médicos, donde al interior del país no hay médicos, donde no vamos a cambiar esa dinámica. Ustedes imagínense el sufrimiento que tiene una persona que le detectan cáncer, que se tarda 9 o 10 meses en que finalmente logra llegar al INCAN, que viene del interior del país, que nunca vio una ciudad como esta, así como ustedes están acostumbrados, y aparece en la tapa un día, se voltea y ve la ciudad. Ahí es para morirse, ahí. Ya ni siquiera llegar a INCAN. O sea, la preocupación de una ciudad con esa complejidad. Tenemos que encontrar cómo acercamos a los médicos. El reporte acaba de sacar hace unas pocas semanas la subsecretaria de Salud, la doctora Laurel, el reporte de lo que está haciendo y lo que hizo de diciembre a marzo. Y en eso habla de la nueva visión de CNT, y sí hay un capítulo donde dice, y vamos a trabajar telemedicina de manera proactiva. Siempre con una frase que comentaba ahora aquí con Pepe Campillo, que decía, de la manera más económica posible, pero que van a trabajar en telemedicina, cosa que me parece una excelente noticia, porque esto realmente el país nos hace falta y nos ayudaría mucho. Hay muchas ciudades hoy que ustedes no lo ven porque vienen aquí, pero donde ya no hay médicos. El tema de inseguridad nos tiene muy preocupados en algunas geografías. La frontera entre Michoacán, por ejemplo, y Guanajuato está muy mal, esa área está muy mal, y ya no hay médicos. Platicaba un poco hace un rato con gente que también tiene consultorios adyacentes a farmacia, y me decían, oye, ¿cómo funciona? Sí, hay un problema de inseguridad. O sea, hay lugares donde ya no hay médicos. O sea, esa población está abandonada un poco de esa dinámica. Inteligencia artificial, me parece que lo más bonito es el uso justo de los algoritmos, ¿no? Para entender lo que le pasa. El médico del futuro es un médico completamente diferente. Vamos a escuchar hoy a la Náhuac hablar de ese tema, pero lo hemos hablado también con el TEC, lo hemos hablado con la Facultad de Medicina de la UNAM. Tenemos que cambiar la forma de hacer clínica. Si dejamos a las máquinas que nos ayuden a hacer clínica, va a ser mucho mejor el resultado para la población. Tú y yo vamos a acabar exigiendo que el médico se apoye en inteligencia artificial para decirme qué tengo, porque es mucho más relevante la experiencia de cientos, miles o millones de médicos que la de un solo médico intentando hacer clínica, y eso va a ser un ejercicio positivo. Hay también mucho pasando en inteligencia artificial, en análisis de imágenes, hay chatbots, genética personalizada y manejo de expedientes electrónicos. En este caso creo que Babylon es un ejemplo muy interesante, ¿no? Babylon es una empresa que nace en Inglaterra, en Londres, y Babylon lo que hace realmente es dar consulta a distancia. El caso de Babylon en Ruanda había un problema de una defunción, o sea, un porcentaje de muertes muy grandes anuales, y no tenía el acceso al gobierno para el tema médico. Deja que entre Babylon a Ruanda y realmente les ayuda a controlar temas de salud muy importantes. Otro ejemplo interesante es Sensley. Sensley es una enfermera basada en California y ayuda mucho en el screening de pacientes de manera temprana. El paciente va respondiendo, va diciendo qué hace y tiene un ejercicio positivo. Alexa va a transformar el tema de salud. Alexa está hoy en casa de muchísimas personas, y Alexa está desarrollando un skill en salud muy importante. En los últimos meses debo decir que vimos a médicos ya recetar en México Alexas. Lo están recetando para geriatría, para pacientes en depresión, pacientes mayores que están solitos en su casa y que realmente no tienen ni con quién hablar, y le ayuda a Alexa a tener una actividad diferente.
Inteligencia artificial, por ejemplo, en detección de tumores es importante. El otro día alguien me decía, ¿y qué vamos a hacer con los radiólogos? Pues ya no formen radiólogos, se nos van a comer las tecnologías nuevas. O sea, la velocidad a la que traen las tecnologías, encontrar en las imágenes rápidamente si algo tiene o no cáncer, me parece que es algo sustancialmente, es muy relevante. También está aquí Juan Vera, que va a hablar al rato y va a hablar sobre chatbots y realmente cómo manejan los chatbots en el manejo, por ejemplo, de la agenda realmente de un médico y su trabajo con los pacientes. Entonces eso se lo dejo a ellos que hagan. Cuando hablo de inteligencia artificial, nos tenemos que sentir muy orgullosos de un algoritmo que se hizo en México, de un algoritmo para diabetes que hicieron entre Oscar, según entiendo, y el doctor Arriaga, que están hoy los dos acá. Realmente el modelo de diabetes del IMSS es fantástico. Cuando tú entras a la plataforma de Chécate en línea, el modelo funciona muy bien. Y eso deberíamos sentirnos orgullosos, fue desarrollado acá en el IMSS, ¿no? Entonces, están pasando cosas en México también muy positivas. Deberíamos de darnos los espacios para compartirlas y siempre para reconocer lo que se está haciendo bien. Blockchain es una tecnología bastante más compleja. Van a escuchar al rato a Everardo Barojas hablar de ella, pero hay expediente electrónico, se utiliza también para identificación de pacientes, seguimiento de recetas, infraestructura de bases de datos, análisis de datos y atención hospitalaria. Y hay muchas empresas trabajando. Ahí está Everardo con Prescripto, que realmente hace el seguimiento de las recetas, pero se está usando blockchain en análisis, en supply chain, en entender temas de identidad de los pacientes y en toda la infraestructura realmente de datos que hay en salud. Drones a mí me encanta, está en el centro de mi corazón. Es una cosa que he visto cómo realmente ha permitido llevar, por ejemplo, medicamentos a lugares donde antes no llegaban los medicamentos. Casos importantes cuando ha habido catástrofes en el mundo y vuelan los drones con medicamentos. Hace muchos años intentamos poner drones a funcionar en México y no logramos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos quería hacer que los drones volaran exactamente de un punto al otro. Lo íbamos a hacer para tema de antialacranes. ¿Cómo se llama la...? ¿Sí? ¿Está bien dicho así? Suero, ¿no? Y la idea era, si alguien le pica un alacrán en ese momento en Durango, volar rápido el suero para ayudar a esa persona. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo, no, a ver, lo puedes volar de un punto predefinido a un punto predefinido, como si fuera exactamente de un aeropuerto al otro. Eso no me sirve. Pues entonces ya que vaya directamente el paciente a la unidad. Si ya va ahí, pues ya para qué lo quiero, ¿no? Entonces todavía nos falta entender, pero creo que aquí hay un ejercicio, y aprovecho para hacer un anuncio importante. Vamos a hacer en FunSalud el 17 de octubre otro foro de digital, y estamos trayendo a un mexicano que realmente es el orgullo en el tema de los drones, que es Jordi Muñoz. Jordi desarrolló, es el cuate que más conoce de drones en el mundo. Hoy aparte es asesor del gobierno americano en temas de seguridad. 3 veces intentó entrar al poli y nunca pudo, pero entró a la Universidad del Sur de California y ahí se desarrolló. Y es el asesor número 1 de la defensa americana en temas tanto de drones como de submarinos. En drones estamos viendo mucho como la transportación justo de medicamentos y tal. Hay ejercicios hechos en África, hay ejercicios hechos en Suiza muy interesantes, y también que lo deben de conocer si no lo googlean y lo ven, que es el ambulance drone, en cómo vuela una ambulancia, un dron, y llega y una persona que esté infartando le ayuda. Entonces, creo que hay ejercicios que van a pasar y que son muy interesantes, entonces hay que acompañar esta tecnología. El año pasado, en el foro digital, trajimos a Shafi. Shafi Ahmed es un cirujano, es un gurú en temas de realidad virtual y realidad aumentada. Él se dedica a hacer, antes los médicos para estudiar o para hacer cirugía, entraba el médico a hacer cirugía y los demás médicos arriba así intentando ver cómo le hacían, ¿no? Sin poder mover al maestro, no fuera a ser que tuviera un accidente en la cirugía. Hoy realmente con toda la tecnología, las cirugías de Shafi entran entre 50 y 70 mil médicos por cirugía. Pues transmite la cirugía en el momento que está operando y va respondiendo y permite dar clase, digamos, de una manera diferente. Hay temas en realidad virtual muy positivas en entrenamientos médicos, también en tratamientos, el tratamiento de dolor, por ejemplo, pacientes que se quemaron,
nos ponen el jueguito estos de realidad virtual, se desconecta el paciente, me lo están tratando, sufre mucho menos dolor, y también hay temas en fobias, por ejemplo, que se está utilizando realidad virtual. Realidad aumentada pasa mucho en el entrenamiento de médicos, pero también para explicarle a los pacientes. Si ustedes se acuerdan, antes llegaba uno a ver al médico y el médico desbarataba el corazón y te explicaba qué era lo que tenías, ¿no? Ahora realmente eso cambió y a través de realidad virtual y aumentada simulan el corazón y puedes ver con eso lo que está pasando. Impresión en tercera dimensión, lo más lindo es cómo pasamos de imprimir papel a imprimir cosas y estamos imprimiendo vida. Entonces, esa ruta de la impresión, el viaje es fantástico. Y hoy en día, por ejemplo, la impresión de piezas del cuerpo es algo que sucede. Impresión de piezas, por ejemplo, tiene que ver para ayudar a pacientes que tuvieron algún problema en la mano o movilidad, piezas del cuerpo cuando hay, por ejemplo, cáncer en hueso y entonces tienes que sustituirlo aparte. Cuando alguien tuvo un accidente y le quedó faltando un pedacito del hueso de acá y nadie lo encontró, pues puedes imprimir el pedacito exacto. Entonces, impresión en tercera dimensión son cosas también que están interesantes. Esta compañía de aquí ha trabajado, por ejemplo, en imprimir una pieza, una parte del cuerpo que los médicos no entienden lo que está pasando, se estudian la parte por fuera para ver cómo ayudarlo. Acá ves un ejercicio muy bonito de corazón en los Estados Unidos para un niño que tiene un problema en un corazón. Entonces imprimen el corazón tal cual para entender dónde está la falla y después saber cómo la van a resolver y lo trabajan por fuera. Y robots es un gran tema. Yo siempre decíamos, bueno, los médicos se les está complicando porque los modelos de inteligencia artificial nos ayudan a hacer clínica, pero también nos están ayudando a hacer cirugía, y es una parte positiva. Si yo pienso en los primeros robots que hacían cirugía son los que se utilizaban para excimer láser. Entonces, esos robots tienen una tecnología que lo que hacían viene de seguir los misiles. Entonces, la tecnología de seguir los misiles la utilizan para hacer cirugía en el ojo. Si no pasara eso, ustedes imagínense que tendría que estar sentado frente al médico y con el pulso del médico te estaría operando. Entonces, pues el beneficio de la utilización de ese tipo de robots hace que fije el ojo y entonces ya no haya problema. Probablemente el tema más impresionante es el Da Vinci. Deben de haber visto por ahí videos de Da Vinci. México tiene, hoy creo que son 6 o 7 Da Vinci funcionando. De esos, hay unos de ellos que están bastante en buen uso. Y ahí hay una tecnología fantástica. En enero es la primera vez que se logra hacer cirugía a distancia utilizando 5G, no en México, se hizo en Asia y se logra hacer la primera cirugía. Empezaron los médicos haciendo cirugía a cerditos y un mes después lo hicieron en humanos y hasta la semana pasada habían más de 200 cirugías hechas a distancia realmente con los robots estos. Hay varios robots adicionales, robots por ejemplo, Japón, que tiene un tema de expectativa de vida mayor que el resto. Hay mucho de robots desarrollados en enfermeras que acompañan a los pacientes. Entonces ahí vamos a ver también una tendencia importante hacia el futuro. Así es como vemos el tema. Nos parece que muchas de estas tecnologías se ven como muy lejos, pero están mucho más cerca de lo que se imaginan. Muchas de las que dije ahí no son teóricas, existen hoy, están operando pacientes, están haciendo pruebas genéticas, están usando inteligencia artificial. Lo que hay que hacer es encontrarle su espacio y darle su espacio para que nos ayuden realmente a cerrar la brecha. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, diviértanse mucho y feliz fin de semana.